A partir de la dinamometría de superficie, nosotros podemos estimar otro registro que es el dinamómetro de fondo. Hay que pensar que la sarta de varillas es una línea de transmisión que en el extremo inferior tiene un transmisor que es la bomba de profundidad, y en el extremo superior hay un receptor que es el dispositivo dinamométrico. La información acerca de las condiciones de la bomba se transmiten a lo largo de la varilla en forma de ondas de esfuerzo. Estas ondas viajan a la velocidad del sonido. En el material de las barras es de 16.000 pies por segundo. Esto es en el acero. Y como decimos, partimos de la base que nuestra bomba transmite hacia la superficie las condiciones de fondo, y este es el registro que nosotros tenemos en forma directa. Vamos a ver que la dinamometría de fondo consiste en un desarrollo matemático, que es que a partir de la medición de la dinamometría de superficie, poder representar el comportamiento de esfuerzos, pero al nivel de la bomba de profundidad. Como decíamos, esta información recibida en superficie está en código. Por lo tanto, la información recibida en el vástago debe ser decodificada, de manera que las deducciones cuantitativas con respecto a las condiciones de fondo puedan ser realizadas. La técnica de interpretación o de decodificación de la información recibida en el vástago se desarrolla por la solución de un problema de valores límites basados en la ecuación de la onda. No deja de ser una resolución matemática de las mediciones realizadas en forma directa en la superficie. Como resultado de ambas mediciones, de la medición directa y del dinamómetro de fondo calculado, generalmente tenemos dos cartas. Lo que llamamos dinamómetro de superficie, vimos recién cómo se registraba esa medición, y a partir de la interpretación matemática, en función de la sarta de las varillas de bombeo, diámetros, tipo de acero, la bomba, profundidad y otras condiciones, matemáticamente se puede inferir cómo es el comportamiento de esas cargas en el fondo. Es como si nosotros pudiéramos poner una celda de carga justo sobre el pistón, eliminando todos los efectos de la varilla de bombeo. Ahora les voy a hablar acerca de la técnica de diagnóstico a partir de la dinamometría. Antes que nada, algunas definiciones. Cuando nosotros representamos un dinamómetro de fondo, podemos definir por lo menos tres parámetros a ser registrados. Uno de ellos es la carrera neta del pistón, que es el máximo recorrido del pistón respecto al barril durante un ciclo de bombeo. Otro parámetro es el peso del fluido, o F0, que en definitiva no deja de ser la diferencia entre la carga máxima y la carga mínima medida en el dinamómetro de fondo. Y por último, la carrera efectiva del pistón, que es el largo de la carrera del pistón cuando toda la carga de fluido está sobre la válvula de pie, como vemos aquí representada en esta carta dinamométrica de fondo. El primer registro que les voy a mostrar es el registro de un pozo que llamamos un registro normal, sería en condiciones normales, casi ideales. Vemos en superficie una representación del paralelogramo, y también decimos que un dinamómetro es normal, casi tendiendo a un dinamómetro ideal, cuando el dinamómetro de fondo se transforma en un rectángulo. ¿Por qué? Porque al estar registrado, o mejor dicho, calculado en condiciones de fondo, el estiramiento de las varillas desaparece. Pero estas serían las dos figuras básicas que me representan un dinamómetro como base o un dinamómetro normal. La siguiente representación es un registro de un pozo que tiene el ancla libre o no tiene anclada la tubería de producción. ¿Cómo se representa esto o cómo lo vamos a ver reflejado en el dinamómetro? Se ve en el dinamómetro de fondo que ya no es un rectángulo, sino es un paralelogramo. Lo que estaría demostrando esto también es que la carrera efectiva del pistón se va a ver disminuida por este estiramiento en la tubería.
En este registro podemos ver el caso de un pozo que presenta golpe de fluido y una leve compresión de gas. En la primera parte de la carrera descendente podemos observar que la carrera máxima y mínima en el registro dinamométrico de fondo son prácticamente iguales, no hay variaciones, lo que estaría representando que el pistón viaja libremente sin ningún tipo de resistencia adentro del barril. Ahora bien, cuando comenzamos a comprimir gas, en el caso de que tuviéramos gas libre, vemos que la carga comienza a descender hasta la carga mínima en forma progresiva, hasta este punto que corresponde al punto donde se produce la apertura de la válvula viajera. En el caso de que nosotros comprimamos gas y no lleguemos a abrir, o la bomba no llegue a abrir la válvula viajera, tendríamos un pozo con bloqueo y veríamos que la compresión de gas iría prácticamente hasta el final de la carrera, hasta el punto muerto inferior, sin desplazar fluido. Hemos agregado aquí el caso de tener el ancla libre, como vimos en el ejemplo anterior, lo cual disminuye la carrera efectiva, traduciéndose que la carrera efectiva va a tener esta longitud, representada desde el momento que abre la válvula viajera hasta el punto inferior, representado por, en este caso, el estiramiento de tubing y el punto muerto inferior de la carrera. A continuación, les voy a mostrar algunos registros dinamométricos típicos. Vemos aquí un registro de una bomba con llenado completo, que sería nuestro dinamómetro ideal, un rectángulo prácticamente en el dinamómetro de fondo y un paralelogramo en la dinamometría de superficie. En el caso del ancla libre, tenemos que el dinamómetro de fondo ya no es un rectángulo, sino se transforma en un paralelogramo, como vimos en el ejemplo anterior. Cuando tenemos golpe de fluido, lo que vamos a tener es un desplazamiento o un recorrido del pistón libre dentro del barril, y vamos a encontrar que la carrera efectiva se disminuye a partir del momento que el pistón se encuentra con el fluido y al no poder comprimirlo se produce la apertura de la válvula viajera. En lo que respecta a la compresión de gas, también representado en ejemplos anteriores, vemos que ya la disminución de carga es progresiva, no hay un cambio quizás tan violento como aquí, y de hecho también se puede encontrar junto al golpe de fluido. Es muy común encontrar, digamos, en pozos que tienen largo de gas, no solamente el golpe de fluido como vemos acá, sino también acompañados por una interferencia de gas. Lo más importante aquí es de poder determinar la carrera efectiva del pistón y con ello calcular el volumen a ser desplazado por la bomba. Otro ejemplo es el desgaste en la válvula viajera o pistón, representado por una curvatura en la parte superior del dinamómetro de fondo. Y si el desgaste es muy severo, también lo podemos ver representado en la dinamometría de superficie. Esto puede ser también no solamente por válvula viajera, sino un desgaste del pistón, generalmente por abrasión. En el caso de una pérdida en la válvula de pie, vamos a encontrar esa curvatura en la parte inferior, en los extremos inferiores del dinamómetro de fondo. Esto es bien típico de este tipo de fallas. Ahora bien, cuando tenemos estiramiento de varillas excesivo, esto queda representado en el dinamómetro de superficie por un gasto en la carrera bastante importante para poder llegar desde el punto muerto inferior hasta encontrarse con la carga máxima. Lo que estamos viendo aquí es que prácticamente el 80% de la carrera ascendente se usa para poder estirar las varillas y llegar hasta la carrera máxima. Y de hecho queda muy representado en el dinamómetro de fondo, donde la carrera efectiva del pistón es mucho más pequeña que la carrera medida en superficie. Este estiramiento puede estar asociado a fluidos viscosos o a un excesivo, ya sea entre varillas y tubing, y también entre pistón y barril, entre el pistón y el barril de la bomba. Por último, la pesca de varillas de bombeo, que en función de la profundidad es que vamos a encontrar también las cargas medidas, pero al estar desprendido el pistón de las artes de varillas, ya no vamos a tener
el efecto del F0, que sería las cargas sobre el pistón. Por lo tanto, lo único que veríamos aquí sería una mínima diferencia entre cargas máximas y mínimas, donde el promedio debería estar asociado al peso de las varillas que nosotros tengamos colgadas desde la barra pulida en ese momento, lo cual nos podría indicar en qué profundidad se encontraría la pesca de varillas. En resumen, decimos que la dinamometría de superficie consiste en registrar las cargas cíclicas que soporta el vástago pulido con una celda de carga que también llamamos dinamómetro, versus el desplazamiento del mismo. La dinamometría nos brinda información que permite realizar un diagnóstico de la solicitud mecánica de elementos tanto de fondo como de superficie. Y por último, la dinamometría de fondo nos permite realizar una evaluación del desempeño de la bomba de profundidad y con esta información poder evaluar el estado de explotación del pozo.